Sesión en las bolsas europeas, esta penúltima sesión de la semana, pero tenemos el foco puesto también en Wall Street y todas estas cuestiones y muchas más vamos a analizarlas de la mano de Javier Echeverri, responsable de AptixTrade, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, un placer volver a tenerte por aquí. Estamos deseando saber un poquito más sobre tu sección, pero si te parece, vamos a empezar fijándonos en las bolsas europeas. Lo comentábamos, hemos tenido más o menos una sesión muy similar durante toda la semana, con subidas importantes al principio, luego giros bastante bruscos, de hecho en algunos momentos llegando incluso a cerrar la sesión en negativo, y hemos visto una apertura pues quizás un tanto más tímida, con subidas un poco más ligeras, pero en el cierre empezamos a ver caídas en las principales bolsas. No sé qué análisis podemos hacer, Javier, de esta penúltima sesión de la semana. Bueno, está claro que marcamos un poco esa resaca, ¿no?, de la semana, donde hemos visto ese impulso, esas ganas de continuar constantemente. Ayer ha presentado unos datos absolutamente estratosféricos Nvidia. Eso ha tenido como consecuencia esta subida del Nasdaq en apertura y, lógicamente, bueno, pues hemos visto la corrección posterior, puesto que al fin y al cabo, al final, este ejercicio de trading intradiario, bueno, pues estaba bastante descontado. En definitiva, es un poco ese impulso, esa dilatación, menor número de partícipes, siempre lo decimos, ojo, en agosto hay menos partícipes y, por tanto, la volatilidad se incrementa y empiezan las sesiones con muchas ganas y vemos cómo durante el transcurso del día esa volatilidad, esa toma de beneficios por parte de muchos de aquellos que siguen viendo esa tendencia subyacente o primaria alcista y que se va cumpliendo de manera intradía, van cerrando posiciones. Cuantas más gente cierra posiciones, la única manera que hay de cerrar posiciones es vender. Por tanto, cuantas más ventas se hacen, más se incrementa la oferta y, por tanto, el precio desciende. Y esto es un poco lo que estamos viendo durante estos días. Se inicia la demanda con muchas ganas para tomar esa volatilidad y para tomar ese sesgo alcista que siguen teniendo las bolsas, y se va cerrando las sesiones con esa posible toma de beneficios que está cerrando e incrementando la oferta. Comentas, Javier, también la estamos viendo en Wall Street, en las bolsas americanas. Los futuros apuntaban a subidas, en esos momentos solo caía, en este caso, el Dow Jones. Sin embargo, vemos ahora caídas en los principales índices, en las principales bolsas, sobre todo en el índice tecnológico, sobre todo en el Nasdaq, más de un punto porcentual. Y además también vemos que hay bastante diferencia entre los futuros de Wall Street y también cómo están cotizando los índices al contado. Quiero hacerte estas dos cuestiones, Javier. ¿Por qué esta diferencia? Hemos visto en los futuros incluso caídas de hasta el 2%, por ejemplo, en el caso del Nasdaq. Quiero que nos expliques un poquito qué está sucediendo en Wall Street a la espera del Jackson Hole de mañana. Bueno, creo que la clave está finalmente en lo que tú acabas de decir. Estamos a la espera del Jackson Hole. Acaba de terminar la reunión de los BRICS. Sobre todo son cosas históricas, ¿no? Que la inteligencia artificial de la mano de Nvidia haya traído este subidón, haya traído estas... Lo comentábamos ayer, si recuerdas, antes de comenzar la sesión, ¿qué podíamos esperar? Y decíamos, pues mira, no sabemos lo que esperar, pero lo más probable es que le vaya muy bien, porque la tendencia dentro de todo lo que son microconductores y de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es absolutamente imparable. Así ha sido, no porque seamos muy listos o adivinos, sino porque al fin y al cabo es lo que está sucediendo. Hemos visto justamente la finalización de esa inclusión de las nuevas peticiones por parte de los BRICS. Si no me equivoco, seguro que estáis mejor informados que yo, pero creo que han sido 6 países en concreto los que han sido seleccionados. No ha sido cualquier país. Está dentro de Arabia Saudí, está dentro de Emiratos, está dentro de Argentina, está dentro de países muy potentes, sobre todo Emiratos y Arabia Saudí. Cambian mucho la fotografía actual de cómo es la situación. Estamos a la espera del Jackson Hole mañana. Y en cuanto a todo lo que tiene que ver con contado y futuro, pues lógicamente el contado es el precio que se está descontando en este momento y el futuro es el precio que se descuenta a futuro. Siempre hay una pequeña variación entre el contado y el futuro dentro de los índices, y esto hace, bueno, pues que tenemos que tener claro cuando operamos en contado que lo estamos haciendo sobre el precio actual, y cuando operamos a futuro que estamos operando con una expectativa de un vencimiento futuro, y por tanto hay una pequeña diferencia entre lo que se espera en una cosa y la otra.
Pues otro de los eventos clave que tenían lugar esta semana, Javier, lo llevamos comentando durante toda la semana, era esta presentación de resultados por parte de Nvidia. Ha batido a las expectativas, aunque eso sí, subía un 8% en After Hours, como decíamos, había bastante optimismo en torno a esta penúltima sesión de la semana, de cara a Wall Street, también de cara a Nvidia. Ahora estaba subiendo, pero ya un poquito menos, cerca de un 1%. Quiero que nos cuentes un poquito, Javier, cómo has visto estos resultados y también cómo están afectando en su gráfico. Pues vamos al gráfico. Fija, es que habla solito. Es que el gráfico habla solito. Yo entiendo que habrá gente que lleve menos tiempo y siempre es muy interesante comentar para todos los que lleven menos tiempo operando o que tengan quizá menos hábito de ver un gráfico. Aquí lo que estamos viendo es una vela bajista, lo cual supone que la apertura es la parte más alta de la vela, por eso es una vela roja. La apertura es la parte más alta de la vela. Lo que ha hecho desde que ha abierto es no parar de caer. Ahora, fijaos dónde cerró ayer. Esta es una vela alcista, tenemos el cuerpo de la vela, que es este cuadradito que vemos, y las mechas. La mecha de abajo nos indica el mínimo al que cotizó, por tanto, si yo pongo mi cruceta justamente en este punto, voy a ver que cotizó como mínimo en 452,14 en la sesión de ayer. Recordemos, estamos viendo velas horarias. Si coloco mi cursor completo aquí encima, voy a ver, si os fijáis, arriba a la izquierda, que mi dedo sale al revés, ahí, hacia ese lado, vais a ver en esta parte de arriba una serie de números. Estos números nos hablan de high, low and close, ¿vale? Si yo pongo el cursor aquí, veremos igualmente que el high fue 471,94 y que la parte más baja fue 452,08. Por tanto, fijaos, de 452,08, si nos vamos a la vela de hoy, lo que vamos a ver es que el más alto ha sido 501,60, lo tenemos aquí en el máximo, que nos lo indica también, 501,60, y desde la apertura, fíjate que la O lo que nos indica es open, apertura, desde que ha abierto no ha parado de caer. ¿Qué supone esto? Pues que se están tomando todos los beneficios de las posiciones de ayer y que además se está barriendo a todos los que han entrado aquí pensando que en la apertura iba a pegar un subidón terrible. Todas esas compras son las que están dando cobertura a las ventas de todos los que están entrando aquí. Por tanto, evidentemente vemos un comportamiento mucho más claro. Si ponemos el Market Profile y nos vamos a una hora, por ejemplo, para poder ver un poco más esta situación de manera más clara, vamos a ver, fijaos, que no tiene nada que ver el volumen anterior con los volúmenes de hoy. Estamos hablando en horas. Sigue habiendo más volumen en los días anteriores que el día de hoy. Y esto básicamente lo que está mostrándonos es que se está trabajando justamente para esta situación, ¿no? Desde este high, esta apertura, desde 501,60 hasta el precio actual de 477,97, pues fíjate si ha cerrado operaciones en ese barrido y en esa situación. Ya que estábamos haciendo alarde, ¿no?, de análisis técnico, de gráficos, en este caso del impacto de estos resultados de Nvidia en sus gráficos, vamos a ahondar, vamos a profundizar un poco más en esta materia. Si te parece, Javier, vamos a empezar con tu sección. Ayer hablamos un poquito del análisis fundamental, muy interesante, fundamental también a la hora de invertir. Hoy, si te parece, vamos a ahondar, vamos a enfocarnos en el análisis técnico, que algo me dice a mí que gusta mucho a nuestros espectadores. Fenomenal, pues como veis ya estamos, después de, como muy bien has dicho, de la sección de ayer donde vimos el análisis fundamental y todas estas lecciones que tenéis en los vídeos de Negocios Televisión, y vais a poder ver todo esto que llevamos, los orígenes, la importancia de los mercados, cómo funcionan los mercados, secretos para el éxito, datos fascinantes, que ya lo hemos hecho también, estrategias a corto plazo, técnicas de trading avanzado, el papel de la psicología o el psicotrading, inversión responsable, herramientas tecnológicas de trading. Ahora toca ese análisis técnico, y es que para el análisis técnico de hoy os tengo preparada también una presentación que ya os he dicho muchas veces que no siempre pondremos una presentación, no siempre pondremos unas diapositivas para ilustrar lo que vayamos contando. De hecho, esta sería probablemente una de esas circunstancias donde no sería especialmente necesario poner diapositivas, pero he querido haceros lo bonito. Y si me da tiempo, ya sabéis que el tiempo en televisión siempre es muy justito, si me da tiempo os voy a enseñar un truco muy, muy sencillo que os va a ayudar a todos a la hora de analizar de manera muy, muy sencilla un gráfico.
Vamos a empezar, como decíamos, por la parte teórica. Es una herramienta imprescindible el análisis técnico en el tema de decisiones de inversión. Así que vamos a ver por qué lo es. Y es que los fundamentos del análisis técnico vienen desde sus orígenes de la antigua Babilonia hasta hoy en día. Es que el análisis técnico ha sido una herramienta de especulación financiera muy importante. El chartismo, o el estudio de los movimientos históricos en los precios de los activos financieros, es clave para entender el comportamiento. Dentro del chartismo hay muchísimas corrientes y hay muchísimas cosas que analizar. Dentro de las señales técnicas solemos trabajar con estas velas japonesas que acabamos de ver anteriormente en la plataforma, y es que el análisis técnico utiliza, además de indicadores y osciladores para detectar el buen momento para comprar o vender, las velas japonesas para darnos también información del momento de apertura, del momento de cierre, del máximo y del mínimo. Y esto hace que nos ayude mucho a entender la situación. Repetición de patrones. El análisis técnico se basa exactamente en esto, en que los gráficos tienden a repetirse, las situaciones tienden a repetirse, y este es el principio del análisis técnico. Descubrimos patrones más comunes y cómo aprovecharlos. Los patrones de hombro, cabeza, hombro a menudo son esos patrones normalmente de cambio de tendencia a la baja o al alza, dependiendo de dónde esté situado el hombro, cabeza, hombro, si es invertido o es un hombro, cabeza, hombro normal, nos indica ese posible cambio de tendencia y se construyen por un pico, una subida más alta y otro pico similar. Ahora buscaremos en el gráfico, si nos da tiempo, algún ejemplo, pero este tipo de patrones toma tiempo buscarlo, por tanto no me quiero enrollar mucho. Un triángulo simétrico igual, es un patrón de consolidación en el que el precio y volumen van disminuyendo con el tiempo e indica incertidumbre. Cuando vemos ese triángulo simétrico, lo que estamos viendo es que no hay concordancia en si el precio es el adecuado o no, y por tanto suelen romperse con un movimiento brusco al alza o a la baja, y esto nos ayuda a entender si esa situación, un poco de incertidumbre, finalmente toma una dirección u otra. Doble suelo, triple suelo, doble techo, triple techo, son patrones muy conocidos. Indica generalmente un cambio de tendencia al alza si es un suelo y a la baja si es un techo. Y se forma por la combinación de dos mínimos iguales separados por un máximo intermedio. Veamos la efectividad del análisis técnico. ¿Por qué el análisis técnico funciona? Esto es una pregunta histórica. La unanimidad en la interpretación podría ser una de las razones. Sí, podría serlo. Esta y otras teorías y mitos que rodean esta herramienta es lo que vamos a comentar justamente, la profecía autocumplida. ¿Por qué la llamo así? Porque al fin y al cabo somos nosotros quienes hacemos que algo se cumpla. Si suficientes traders toman decisiones basadas en análisis técnico, estos patrones se pueden volver una profecía autocumplida. En definitiva, es algo que nosotros estamos haciendo porque todos los traders estamos viendo ese soporte en esa zona de soporte o esa resistencia en esa zona de resistencia. La psicología del mercado, la interpretación de los gráficos también es una interpretación del comportamiento humano, y es que el análisis técnico aprovecha esta faceta. Es decir, si yo creo que todo el mundo va a vender en este sitio, yo también vendo porque sé que a mayor oferta el precio bajará. Si creo que todo el mundo va a comprar en esta zona, yo también compro porque creo que la demanda va a hacer que el precio suba. El ruido y la realidad. No todo lo que vemos en los gráficos es una señal. El análisis técnico puede ser afectado por el ruido y la volatilidad de mercado. Y os voy a dar el truquito al final de la sección de cómo podemos evitar gran parte de ese ruido que a menudo fastidia bastante. Los soportes y resistencias son las herramientas más usadas en el análisis técnico, pero no siempre se usan de la manera correcta. Dime. Enseguida seguimos profundizando con estos conceptos básicos de análisis técnico. Ya hemos visto algunas de las cosas que repetimos mucho aquí en Ojos Televisión, esto de la profecía autocumplida, los niveles psicológicos. Estoy seguro de que los espectadores están deseando saber más, así que vamos a hacer una breve pausa, les vamos a dejar descansar. Nada, un minuto y enseguida volvemos. Sueños a orillas del Mediterráneo. Sueños que podrás revivir una y otra vez. Sueños que construimos a medida. Sueños que te permitirán desconectar de la rutina.
Vive la vida. Sueña despierto. ¿Las soluciones de inversión tradicionales ya no cumplen con sus objetivos financieros? ¿La escasa rentabilidad y la volatilidad de los mercados le empujan a mantener los ahorros en su cuenta corriente? Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, lo más probable es que esté pensando que la opción de no invertir es la óptima. Esta alternativa es quizás la más inmediata, pero ciertamente no parece la más rentable. Nuestros productos de generación de rentas están diseñados para ofrecerle el equilibrio adecuado entre seguridad y rentabilidad, con el fin de aprovechar todas las oportunidades del mercado. Hemos revisado nuestro enfoque tradicional, ampliando el espectro de oportunidades dentro del segmento de rentas para una inversión que le prepare mejor para el futuro. Y con la integración de los principios ESG, podemos ayudar a construir un futuro más verde para todos los inversores que buscan rentabilidad. No se conforme con la liquidez. Prepárese para el futuro con fondos de Invesco. Descubra más en invesco.es/income. Ya de vuelta en Negocios Televisión, seguimos aprendiendo, profundizando un poco más en algunos de los puntos clave a la hora de invertir. Lo hacemos de la mano de Javier Echeverri, responsable de Active3, que nos está hablando sobre conceptos básicos de análisis técnico. Queremos saber un poquito más, Javier. Pues sí, justamente estábamos diciendo que los soportes y las resistencias son las herramientas más usadas en el análisis técnico y no siempre se usan de manera correcta. Vamos a dar un poquito una vuelta a esto. Los soportes y resistencias son niveles en el precio en los que se espera que haya una reversión. Los soportes son niveles en los que la presión de compra es más fuerte que la de venta, mientras que las resistencias son niveles en los que la presión de venta es más fuerte que la presión de compra. ¿Cuál es uno de los usos más habituales como uso incorrecto? Pues uno de los errores más comunes es usar solamente precios máximos y mínimos como soportes y resistencias, ignorando los datos intermedios. Hay otras herramientas y técnicas que nos pueden ayudar a encontrar esos soportes y resistencias primarios, primigenios, cada uno le pone el nombre que quiere, pero en definitiva son aquellos subyacentes que hay que desvelar de manera correcta. Falsos rompimientos. Esto sucede muchísimo. Es común que un soporte o una resistencia se rompa antes de volver a su dirección original o se transgreda de manera puntual. Los traders más newbies, más novatos, quizá pueden tomar decisiones equivocadas como consecuencia de esto porque no tienen práctica en la verificación de rupturas y, por tanto, ahí es más difícil determinar cómo funciona. Decíamos que el análisis técnico en la práctica, el análisis es una herramienta muy útil, pero no es infalible. Por supuesto, descubre cómo aplicarlo a tus estrategias de trading, entendiendo tu perfil de riesgo. Es una de las cosas que tienes que hacer. No todos los activos ni todas las acciones tienen el mismo nivel de volatilidad y es importante conocer tu perfil de riesgo para aplicar el análisis técnico de manera efectiva. Y, por supuesto, la piedra filosofal, combinar análisis técnico y fundamental. El análisis técnico no toma en cuenta información fundamental como estados financieros y noticias del mercado y, por tanto, combinar ambas estrategias o ambas herramientas puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas. Claro, lo hemos comentado muchas veces. ¿Qué es mejor, el análisis técnico o el fundamental? Pues lo veremos mañana. Mitos del análisis técnico, ya que ha sido víctima de muchos mitos y perjuicios. Aquí algunos de ellos, así que vamos a echarles un vistazo. La ciencia de la adivinación. Se dice que el análisis técnico es superstición, pero en verdad está simplemente basado en datos, en números. Por tanto, hay poca adivinación dentro del análisis técnico. Es súper complejo. El análisis técnico avanzado es extremadamente complejo. Bueno, lo cierto es que puede ser interpretado de muchas maneras, pero no es una herramienta compleja en sí misma. Lo complejo es el modo de interpretarla. Y por último, parece que el trading, el análisis técnico siempre es algo como muy glamuroso, que es algo como muy de élite, de conocer muy bien el trading, y no necesariamente. De hecho,
lo más importante dentro del trading es ser objetivo, evitar las emociones y no buscar esa sensación de ser un triunfador o de hacer las cosas mejor que nadie. Al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es buscar cómo hacer las cosas lo mejor posible. Nos sobran unos minutitos, creo, así que vamos a daros esos trucos que os he prometido. Vamos a buscar un gráfico totalmente limpio y le voy a quitar, vamos a decir, por ejemplo, un gráfico como el Australian Dollar contra el American Dollar. Vamos a quitar todo aquello que sea subyacente. Fijaos que lo que hago es quitar absolutamente todo lo que tenemos en pantalla y dejar el gráfico totalmente limpio. Vamos a quitar de en medio todo lo posible, lógicamente, como son activos que yo voy viendo y que voy analizando, muchos de ellos tienen información. Bueno, lo que hacemos es limpiar completamente el gráfico. Y es que para hacer un análisis técnico lo primero que hay que hacer es tener el gráfico limpio. ¿Y cómo lo limpiamos? Sin tener ningún indicador. Fijaos, nos vamos. Veis el gráfico, todo el histórico que tengo lo tengo en pantalla. Estamos hablando de que tengo datos desde mayo del 71. Y me dirás, Javier, ¿es necesario tener datos desde mayo del 71 para hacer un buen análisis técnico? Sí, es necesario tener lo más antiguo posible. ¿Qué tenemos que hacer siempre? Y esto os va a ayudar toda vuestra vida como trader. Máximos y mínimos. Nos lo habréis escuchado a todos los traders cientos de veces. Nos vamos a la parte de máximos y colocamos un máximo. ¿Qué es lo que yo hago a título personal cuando coloco un máximo? Me voy a la línea en cuestión, a ese nivel de precio en cuestión, lo pongo más grueso y le pongo de un color concreto. En mi caso, siempre es un color blanco, blanco nuclear. Y lo que hago es bloquear esta línea para que no se mueva. Ahora, aunque yo pase mi cursor por aquí, ya no se va a mover. Tengo establecido en este momento el máximo. De hecho, creo que no es el máximo exacto. Fijaos, es 1.4885 y he puesto 1.4864. Tan sencillo como desbloquear la línea y poner el precio exacto que vemos aquí en máximo. 1.4885, pues 1.4885. Aceptar, ahí tenemos el máximo perfecto y tenemos la línea blanca creada. ¿Qué vamos a hacer en mínimo? Fijaos, 0.4776 es el mínimo histórico. ¿Qué hago? Coloco lo mismo y pongo el mismo precio. Me voy a asegurar de que sea exacto y que ese precio no me pueda equivocar en nada. Por tanto, 0.4776, 0.47 y escribo 76. Aceptar, bloquear y tengo el máximo y el mínimo histórico a la vista de un solo vistazo al gráfico. Ya sé lo que va a pasar. Aunque yo me vaya a otra temporalidad distinta, que no sea mes, que no sea la temporalidad más alejada posible, yo ya sé cuando vea esta línea que ese es su máximo histórico, ¿vale? Yo ya sé cuando vea esta línea que ese es su mínimo histórico. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tan sencillo como unir máximos y mínimos. Y siempre vamos a trabajar así, uniendo máximos y mínimos. Me voy al máximo y uno los máximos históricos. Fijaos, tengo el máximo histórico con el siguiente máximo histórico relevante. Y voy de atrás hacia adelante para tener en cuenta que este es una resistencia. Ya no es un nivel de precios como lo es esto, sino que es una línea de tendencia que marca una resistencia. Y es la resistencia primaria. ¿Por qué? Porque es la que une los máximos de todos los datos que yo tengo. Por tanto, ¿qué hacemos? Le asigno un color y un grosor que para mí, cuando yo lo vea cerca del gráfico, da igual en qué temporalidad esté, sabré que estoy cerca de esa temporalidad. Y por tanto, de nuevo me voy a un 3 puntos y de nuevo me voy al blanco. Fijaos lo que sucede, bloqueo y pasa exactamente lo mismo. Ya tengo el nivel de precios máximos, tengo el nivel de precios mínimos y tengo esta resistencia. ¿Cómo consigo un soporte histórico? Exactamente igual. Me voy y uno los mínimos. Los mínimos. Siempre que el precio haya pasado por ahí, yo lo uno. Ya tengo mínimo histórico, máximo histórico, resistencia y soporte primigenia o primaria. Lo que tengo que hacer a continuación es justamente disminuir una temporalidad. Me voy a una semana,
me voy hacia atrás en el gráfico y veo si puedo trazar de nuevo soporte y resistencia buscando los máximos y mínimos. Dentro de este gráfico, ¿puedo o no puedo trazar una siguiente resistencia? Pues es bastante evidente que desde aquí puedo trazarlo. Por tanto, me voy a la línea de tendencia y hago exactamente lo mismo. ¿Veis? Ahí está. ¿Qué sucede ahora? Esta línea ya no es la de mes, ya no es la de máxima resistencia. Por tanto, me busco otro color, el que queráis. Vamos a decir, por ejemplo, el naranja. Y le bajo un puntito grosor a la línea. De nuevo, bloqueo esta línea. Si yo estoy haciendo cualquier cosa, ya sé que este color y este grosor corresponden a velas de una semana y que por tanto tiene una resistencia importante. Voy a hacer lo mismo y voy a marcar los mínimos exactamente igual. Si ahora cambio a un día, ¿qué va a suceder? Que me voy a encontrar, fijaos, el precio mucho mejor acotado. Evidentemente, fijaos que aquí hay una pequeña diferencia que no se veía, por tanto lo ajusto aquí. Ahí está, lo ajusto exactamente al nivel que es. ¿Veis que aquí está tocando y aquí está tocando? Listo, ahí. Lo cierro y tendría que hacer lo mismo, no me quiero comer todo el resto del tiempo, tendría que hacer lo mismo hasta la temporalidad en la que vaya a operar. Si voy a operar en M15, en 5 minutos, en 5 minutos, en una hora, pero este análisis lo tengo que tener hecho con máximos y mínimos desde mes hacia atrás. Y siempre, siempre, siempre mantener las mechas de las velas con total responsabilidad, sin comeros ninguna mecha de ninguna vela, hasta que no bajéis a la temporalidad de una hora. Cuando paso a una hora, la línea que estoy trazando de tendencia, en vez de ir al máximo o al mínimo de la mecha, va a pasar por el cuerpo de esa vela, ¿vale? Porque ya a partir de una hora entendemos que el periodo de tiempo en el que el precio ha estado en esa zona es muchísimo más pequeño y, por tanto, podemos irnos al cuerpo que será el cierre o la apertura de esa vela. Pues con este truco nos vamos a despedir, Javier. Vamos a cebarlo ya un poquito. Mañana, precisamente, vamos a poner en contraposición los dos últimos programas, las dos últimas secciones que hemos tenido, tanto el análisis fundamental como el análisis técnico. Mañana vamos a andar un poquito más en este debate sempiterno acerca de la inversión y, en este caso, también del trading. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros un día más. Un placer. Gracias a vosotros. Un placer siempre para mí. Pues nos vamos a ir una breve pausa, un minuto, y enseguida volvemos con toda la